identificar, siendo yo empresa operadora de comercio exterior, cómo hacía la gestión de riesgos la autoridad, cómo la hace hoy y cómo prevemos en función del presupuesto de egresos, de cómo se ha venido comportando en los 2 últimos años, cómo prevemos que está haciendo ahora la gestión del riesgo. Las auditorías preventivas, que es una responsabilidad única y exclusivamente de las empresas, los tipos de auditorías o supervisión que existen y las recomendaciones para la prevención de contingencias, que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi empresa para prevenir una contingencia fiscal? Que como ya saben todos, por lo que me dicen todos son especialistas en comercio exterior, pues las contingencias aduaneras son las más críticas, ¿no? Por el monto de las multas o que me pueden incluso paralizar mi operación con una suspensión. Bueno, en esta, no me voy a entretener mucho, esta primer gráfica que ustedes ven así medio atípica de piquitos, es el comportamiento de nuestra balanza comercial desde el 2008. Ahí les puse una rayita roja para que podamos identificar la crisis del 2009, que tuvimos una caída en el valor de nuestra balanza comercial del 31%, tanto en importaciones como en exportaciones, al primer semestre, que es lo que tiene disponible INEGI. Cuando analizamos, en aquella ocasión fueron 4 semanas máximo de pandemia y se paralizó un poco la operación aduanera, ustedes lo tendrán presente, los que estaban ya trabajando en esas épocas. Sin embargo, en esta ocasión, en el 2020, ya traemos una caída del 31%, igual a la de 2019 en exportaciones y del 34% en importaciones. Ahí les marqué con rojo lo que nos interesa, que es el sector manufacturero, que trae una caída del 17%, lo cual es algo que nos debe ocupar. Si bien es cierto, esa caída te marca un indicador, no necesariamente le está ocupando a la autoridad hacer esquemas de simplificación como ustedes ya lo saben, ¿no? Claro. Entonces, vamos a pasar a la siguiente para no detenernos mucho. Si vamos viendo el comportamiento del 2020, pues efectivamente el mayo fue la caída más fuerte porque fue cuando se cerró toda la operación, ¿no? Que incluso por ahí salieron noticias de empresas manufactureras que estaban operando y que les llegaba COFEPRIS o el gobierno estatal diciéndoles cierra tu empresa porque no eres actividad esencial, ¿no? Pues ahí se refleja esa caída. Ya junio y julio se empieza a ver una leve recuperación, sin embargo, no es lo que necesitamos ni lo que se espera en el crecimiento del comercio exterior, porque no se nos olvide que es un motor principal en la economía. De hecho, el mes pasado salió el barómetro de la OMS y le preocupaba que fuera la recuperación del comercio mundial en forma de una L, lo que nos debe de ocupar a todos los que estamos aquí. Van a decir, ¿y yo qué puedo hacer para mejorar eso, no? Si es una tendencia mundial, pues ahorita les voy a platicar qué podemos hacer todos los que estamos en el comercio exterior, todos los actores, para tratar de mitigar ese impacto que definitivamente afecta en los empleos y en la productividad. Aquí en esta parte les muestro cómo viene la caída recaudatoria y me van a decir, pues si las empresas manufactureras no necesariamente representan un fuerte impacto en la recaudación. Les voy a platicar más adelante por qué sí representan un muy fuerte impacto en la recaudación y a lo mejor no de manera directa en la importación, salvo en los cambios de régimen, pero traemos una caída del 13% versus el mismo periodo del año inmediato anterior, que ya venía con caída, como vimos en la gráfica pasada. Ya traíamos desaceleración en 2019, tanto en el volumen como en el valor. Luego, en la parte de abajo, es importante que veamos el comportamiento de los impuestos que se declaran en pedimento, no necesariamente impuestos de comercio exterior, porque sabemos que es el IGI nada más y en su caso la contribución de lo que es la cuota compensatoria. El más representativo, como ustedes pueden observar, es el IVA, que en estricto sentido las importaciones temporales desde la reforma del 2014 ya pagan IVA y en su caso IEPS. Los dos impuestos más representativos sí están sujetos a la operación de las empresas manufactureras, amén de lo que te venga en el esquema de certificación, ¿no? Entonces, bajo el panorama de que el crecimiento del comercio exterior está estancado y que su recuperación se ve leve, viene toda la parte de cómo visualiza la autoridad aduanera y ahora la autoridad fiscal, porque todo indica que va a ser ahora de manera más integral las revisiones,
por qué todo el enfoque empieza a ser un tema recaudatorio más allá del cumplimiento, ¿no? Aquí les presento básicamente las autoridades aduaneras, así de manera, las autoridades que nos pueden llegar a supervisar, fiscalizar, ¿no? Tenemos el SAT con todas sus unidades administrativas que ustedes ya conocen, tanto las de nivel central como nivel desconcentrado. Luego vienen las obligaciones municipales de los permisos de obra, protección civil, las obligaciones estatales de los anexos, que justo Sonora y el norte de México son la que tienen los anexos 8 más fuertes, donde realizan más actividades de supervisión. Y esto bajo la perspectiva del presupuesto de egresos propuesto para el 2021, creo que se va a intensificar porque les recortaron demasiado el presupuesto a los gobiernos estatales y pues necesitan pues recursos para estar administrando y no los van a sacar de empresas que no tienen la capacidad de pago, sino con las empresas que puedan tener la capacidad de pago. Ahora la Secretaría de Economía, que anteriormente la visualizábamos como una Secretaría de Facilitación y Simplificación, ahorita estamos viendo que es una secretaría un poquito más estricta, un poquito más controladora y más exigente con el control de los programas de fomento, con los cupos, con los permisos previos. Entonces, esa tendencia la vamos a ir viendo que se agrava. Entonces, como que no va muy en sincronía con lo que estamos viendo de los parámetros de cómo se ha desacelerado el comercio exterior. También tenemos al Infonavit, tenemos al IMSS, y si fuera poco, pues tenemos todos los tratados de libre comercio que nos pueden auditar autoridades extranjeras nuestros procesos productivos, ¿no? ¿Qué es lo que me pueden, aquí ya independientemente de todo lo que me pongan las diversas autoridades que me pueden supervisar algún procedimiento o alguna obligación que tenga como importador o exportador, pues viene todo lo que te puede fiscalizar y supervisar, que ya lo conocen, nada más se los voy a dejar ahí. De todas maneras, Víctor les va a compartir la presentación a todos los que nos hacen favor de acompañarnos. Las más importantes, pues, es la práctica de auditorías, cuando alguien denuncia algún proceso, ¿no? Puede ser incluso hasta tu misma competencia, porque nos llegó a pasar, ¿no? Que no me gustaba cómo opera el de al lado y lo denuncio, entonces por ahí ya me cae la autoridad de una manera dolosa. Viene toda la parte de verificación de cumplimiento de obligaciones de los importadores, de los exportadores. Recuerden que se modificó el artículo 59 de la ley aduanera y no es obligación ya exclusiva de los que importan mercancía cumplir con el padrón de importadores, con el control de inventarios, con el encargo conferido. Recuerden que ahora es obligación de importadores y exportadores. Ahora viene los 10 acuerdos delegatorios que ha sacado el SAT para cancelarte o suspenderte temporalmente los sellos digitales. Ya cualquier autoridad fiscal lo podría hacer, lo cual sabemos que paraliza totalmente a la empresa. Así como el padrón de importadores de un día para otro te lo suspenden y no puedes operar, lo mismo pasa con los sellos digitales, es decir, no puedes entrar a ventanilla, no puedes entrar a facturar. Entonces tenemos que estar muy alerta a todas esas facultades que el SAT está delegando a las autoridades fiscalizadoras. La supervisión de figuras autorizadas, por ahí cuando el SAT sacó su criterio, porque ni siquiera fue regla, no fue nada, fue una nota informativa en su portal, que decía que pues hay que pagar todos los derechos que no se pagaron, a pesar de que el trámite de certificación de IVA y EPS siempre se manejó como gratuito. Entonces, es muy atractivo para la autoridad fiscalizar figuras que tienen un tipo de autorización, concesión o certificación, porque las empresas no lo van a querer perder y antes de quererse ir a pleito, que es lo que estamos observando, prefieren pagar, ¿no? Correr ese riesgo de pagar. Toda la información que se intercambia con la UIF, toda la información fiscal que ustedes le transmiten a la autoridad, en CFDIs, en pedimentos, en declaraciones, en informes, pues ya la puede compartir con la UIF. Pueden integrar expedientes penales, están muy activos en esa parte, ya han escuchado al procurador fiscal, ya han escuchado a las autoridades aduaneras, están integrando cada vez más procedimientos penales y con la reforma que viene para el 2021 fiscal al código, vienen supuestos pues que sí deberían de ponernos las antenitas para estar en mucha sintonía en el cumplimiento de obligaciones, porque ya hay más causales para que me puedan iniciar un procedimiento por la vía penal, ¿no?
Luego las obligaciones inherentes al tema de la LFPORPI, que básicamente corresponde a los agentes aduanales, pero pues hay que colaborar ustedes como integradores de expedientes. La calificación del domicilio, que era una facultad que antes solamente tenía asistencia al contribuyente, ahora ya se les da a aduanas, se le da a gases, se le da a GAF. Entonces, cualquier autoridad fiscal ya puede decir que tu domicilio no cumple con los extremos del 10 de código y te pueden desconocer y calificar como domicilio donde el contribuyente no está, o que el domicilio no cumple con las cualidades, y por ende, pues todas las consecuencias jurídicas que viene de una no localización del contribuyente. La coordinación con entidades federativas que tienen firmado el anexo 8 y el anexo 19 y todos los anexos para fiscalizar tanto obligaciones aduaneras como fiscales. Y más adelante haré un alto con la facultad para publicar empresas en el famoso listado negro conocido como el 69B, que es algo que nos debe de estar ocupando a todos, porque es un tema que todos los días sale en los medios de comunicación, en donde empresas están en grandes empresas, yo no escucho que salgan pequeñas empresas, son grandes empresas que tienen, pareciera, todos los controles y que están saliendo sus proveedores publicados en este listado del SAT, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación. Luego nos vamos a la siguiente, que es más, ya más enfocado a los esquemas de supervisión y fiscalización como empresas operadoras de comercio exterior. En el primer cuadro, lo que observamos es, pues, todos los sujetos que intervenimos de manera directa o indirecta en el comercio exterior, que básicamente, pues, los importadores, exportadores, agentes aduanales, transportistas, almacenistas, otros. Hoy ya existe el título sexto, donde te vienen los esquemas reportables, donde a mi parecer creo que es correcto que los asesores seamos responsables solidarios con lo que les decimos a nuestros clientes respecto a sus esquemas de operación, ¿no? Entonces, ahorita ya viene un tema en donde cada vez la autoridad se está enfocando más a prevenir, detectar y sancionar esquemas de fraude agresivos. Y todo lo que viene abajo, pues es básicamente lo que tenemos que tener presente para un esquema de supervisión. ¿Quién es más atractivo para que sea fiscalizable y cómo debo de ir cuidando cada uno de mis procesos? Identificar mi régimen aduanero, los programas que tiene la autoridad que está en el lado derecho para fiscalizar, si la empresa es certificada, si es grande contribuyente, que tiene más posibilidad de pago, medios de transporte, ¿no? ¿Cómo muevo yo mis mercancías? ¿Quiénes son mis proveedores? Luego los antecedentes de fiscalización, que pareciera que antes estaban totalmente desarticulados, hoy la autoridad los tiene perfectamente integrados. Cualquier incidencia que pasa en una aduana, inmediatamente se comunica en un sistema central para que estén monitoreando que esa incidencia no se repita por ese importador o por cualquier otro en otra aduana, ¿no? Luego las incidencias de laboratorio, que todavía ahí sigue habiendo un tema de que pareciera que aplica una ley aduanera para cada aduana del país. Sin embargo, ya toda esa comunicación está centralizada, tanto de auditorías, antecedentes en el despacho, las auditorías posteriores, y si hay causas penales, si tienen amparos, toda esa información, recuerden que está en poder de la autoridad, y está en poder de la autoridad porque nosotros se las proporcionamos en nuestras declaraciones. Ahora, anteriormente, cuando se formó la GASE hace 6, 7 años, se tenían varios enfoques de fiscalización y de supervisión, que era pues el recaudatorio, el de la salud pública, salud animal, el de cumplimiento de obligaciones, el de seguridad, piratería y otros ilícitos. Conforme las declaraciones que ha hecho actualmente la jefa del SAT, como vemos la política de publicación de boletines, de notas, y analizando básicamente el presupuesto de egresos y de ingresos para el 2021, le subrayo con rojo lo que desde mi experiencia y de lo que hoy ya estoy viviendo como asesor y las empresas que estamos atendiendo, realmente el enfoque de fiscalización hoy va a ser meramente recaudatorio. ¿Y en dónde puedo recaudar? En las empresas que tienen capacidad de pago. Entonces, es bien importante que veamos esto. Yo creo que en presentaciones previas ustedes ya han visto todos los subprogramas, se los conocen de memoria de fiscalización, pero no me van a dejar mentir los que ya han tenido alguna auditoría de comercio exterior o un procedimiento de supervisión,
todo se está enfocando a un esquema meramente recaudatorio. Por eso lo enmarco aquí en rojo. ¿Cuáles son esos programas que están dejando recaudación? Pues los programas de fomento, es decir, lo que les comentaba hace un momento, cualquier empresa que tenga una certificación, una concesión como recinto fiscalizado, una concesión como empresa transportista de tránsito interno, las empresas certificadas, los socios comerciales. ¿Por qué? Porque como nos interesa tener un comercio seguro, como nos interesa estar bien con el cumplimiento de obligaciones, si tenemos una falla, la vamos a corregir y pagar. Entonces, de verdad que es hoy más que antes, que era un criterio de decir, bueno, esta empresa no se me va, no es mi prioridad para fiscalizar. ¿Por qué? Porque genera empleos, porque genera valor agregado. Eso se jugaba mucho antes al momento de seleccionar qué empresas se auditaban y qué empresas podían no ser la prioridad de auditoría. Ahorita mi percepción a nivel personal es que son empresas que sí pueden ser sujetas de fiscalización, lo vemos todos los días en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque tienen capacidad de pago. Y por ahí cometieron un error, ¿no? El punto ahí clave es, pues no te audito nada más porque quiero, sino porque seguramente algo me falló en mis controles internos que dio pie a que la autoridad me pueda ejercer un acto de fiscalización. La gestión de riesgos, ¿cómo la visualizamos hoy por parte de la autoridad? Aquí les puse dos saquitos y una balanza en donde todo se inclina, como les decía, a la recaudación. Sí van a seguir atendiendo temas preventivos, ¿no? De una IMEX falsa, que cada día es menos probable que se dé, ¿no? Vemos ahora tenemos que estar cuidando el diario oficial de la Federación y el Twitter para saber sobre dónde va la autoridad. Entonces, sí va a seguir habiendo ese tipo de fiscalizaciones, pero mi percepción es cada día el SAT tiene menos recursos, ha adelgazado demasiado su plantilla por la austeridad gubernamental, entonces no tienen recursos y tienen que apoyarse de la información que nosotros transmitimos en cada una de nuestras declaraciones. Entonces, ¿en qué temas recaudatorios yo pondría como que especial atención? Pues sería en todas aquellas empresas que tienen esquema de subcontratación de personal, que es una prioridad que están revisando. El IMSS y el Infonavit comparten información con el SAT de manera mensual para revisar los CFDIs, es decir, cuánto me transmite tu CFDI de nómina versus cuánto me están declarando de obligaciones obrero-patronales, ¿no? Es importantísimo. Y acuérdense que las empresas que hacen una contratación de administración de nómina son responsables solidarios de las obligaciones obrero-patronales y fiscales. Es algo de lo que estamos viendo cada día más. Nos están llegando auditorías de ese tipo. El valor de mercancías, que sea atractivo, no van a abrir una auditoría de mercancías de un poquito valor o que no paguen IGI o que no tengan algún estímulo para recaudar. Activo fijo, sabemos perfectamente las empresas manufactureras que en un momento fue como el deporte favorito, así como ir a ver que las empresas tengan todo su activo fijo documentado. Platicábamos hace ratito con Víctor que muchas empresas no es que no la hayan importado legalmente, sino que fueron modificando esa planta o esa línea de producción y ya no tienes cómo acreditarle a la autoridad la legal estancia o tenencia de esa mercancía de activo fijo, o que en su momento se pagó ese IGI que debió haber pagado ese activo fijo, ¿no? Porque la importaban temporalmente y se nos olvida que el 108 de la ley aduanera dice que el activo fijo paga IGI siempre y cuando esté sujeto, que el capítulo 85 maquinaria y equipo generalmente está desgravado, pero acuérdense que le aplica al momento de la importación o transferencia entre empresas maquiladoras. Es algo muy fácil de detectar para la autoridad con los sistemas que hoy tiene. Entonces, las empresas sí tienen que estar muy atentas de revisar que toda su planta esté registrada en el control de inventarios, que tengamos un control de inventarios perfectamente administrado y controlado, porque luego, por ejemplo, ahí algo de lo que estamos detectando es que no llevan un adecuado control entre las mercancías, cómo las ingreso yo a mi control de inventarios y cómo las declaro en la declaración anual como activo fijo, si lo estoy depreciando o no lo estoy depreciando, ¿no? Es algo que sí la autoridad está haciendo cruces y por cada vez más vamos a estar viendo este tipo de auditorías. La rotación de inventarios.
estaban las empresas muy preocupadas porque les quitaron las certificadas, los 36 meses de permanencia. Yo no me preocuparía ni me ocuparía tanto de ese tema porque, como ustedes lo saben, la industria manufacturera trabaja al día. Entonces, muy pocas empresas tienen un esquema de almacenaje de 36 meses de un insumo, ¿no? Normalmente esto es una manera muy ágil de que estos inventarios se vayan rotando y la autoridad lo puede detectar. Ahora, las que están certificadas en el anexo 31, las que no están certificadas y que solamente operan en el anexo 24, es muy sencillo que la autoridad detecte que tienes stock de mercancía por valor o por volumen o fracciones arancelarias que tiene tiempo que no mueves o descargas en los retornos, ¿no? O, por ejemplo, ya tienen información del programa de fomento y dicen, oye, esta empresa manufacturera empezó, si bien es cierto, no está operando un sector sensible, no importaba este tipo de productos y lo empezó a importar y resulta que ya tiene 3 meses y no lo mueve. Entonces, es bien importante que tengamos súper identificados nuestros controles de inventarios, bien alimentados y que vayamos haciendo descargas. Ya en la parte final de recomendaciones les diré la importancia del anexo 24 y del anexo 31. Las transferencias. Aquí es súper importante porque luego dejan de observar algo que ya saben que les está auditando la autoridad, que hay que documentar muy bien esa transferencia, quién pagó el flete, quién pagó el medio de transporte, si es una venta en territorio nacional o solamente es una transferencia de un insumo para que otra empresa, por instrucción del dueño de la mercancía en el extranjero, haga otra parte del proceso productivo. Todo eso lo está monitoreando y tiene alertas la autoridad. Regularización de mercancías. Las empresas tienen patrones de comportamiento que la autoridad va monitoreando. Entonces, de repente, cuando presentan sus dictámenes fiscales o cuando van a presentar las declaraciones anuales, de repente a todas las empresas se les ocurre hacer una auditoría preventiva o hacen su proceso de control y empiezan a regularizar y los A3 a la maquila todo lo que da, ¿no? Y entonces la autoridad dice, ándale, déjame le caigo a porque está regularizando y antes de que regularice de manera espontánea, déjale caigo con las multas. Entonces sí es bien importante cuando empiecen procesos de regularización que antes de empezarlo tengan un plan de trabajo para evitar que les vaya a caer la autoridad sobre un proceso que ustedes ya tenían identificado de corrección. ¿Cuáles son las mercancías que van a estar auditando? Pues ya realmente es muy poquita la mercancía que tiene IGI. Entonces, identifiquemos dentro de nuestra empresa cuáles son las mercancías que me pueden generar ese riesgo de haber hecho una omisión o mercancías que me puedan generar un riesgo de haber incumplido algún permiso sanitario. ¿Qué me ha pasado con clientes recientemente en pedimentos de exportación? Que declaran mercancías que pudieran ser de uso dual, las declaran en las remesas consolidadas y al momento del cierre la gente aduanal se quiere morir porque la fracción te llama una regulación que no se cumplió a la exportación. Entonces no lo estamos observando. Como nos confiamos en que son remesas y no declaramos fracción arancelaria, entonces de ahí viene la importancia de tener controles, porque el agente aduanal puede estar operando de manera continua, pero si la empresa no tiene esos warnings, esas de, espérame, esta mercancía en particular pudiera caer en un supuesto, mejor lo hago en un solo pedimento para que no me involucre todas las remesas consolidadas que va toda la mercancía, porque a lo mejor era una pequeñita parte de mi operación y entonces ya la metí en un combo que me va a generar un problema en el cierre del pedimento, ya sea semanal o mensual. Entonces, eso me está pasando con algunas empresas y luego hasta por la empresa no comunicarse con su agente aduanal, no pueden seguir cerrando operaciones. Entonces es súper importante que tengamos esa comunicación entre todos los actores de comercio exterior porque es de manera recurrente. O hay cuotas compensatorias que se pagan a la importación en temporales, porque ya las publica la UPSI así, y no se está considerando esa parte. Dice, pues es que no paga IGI, es insumo, ¿no? Y ya de repente cuando vamos a hacer el cierre, oh sorpresa, todo eso lo tiene la autoridad en un modelo de riesgo y lo puede detectar y nos puede caer en cualquier momento. Por eso es bien importante que entendamos el enfoque que tiene hoy la autoridad de necesidad de recaudar para que cada día mejoremos y vayamos haciendo mejores controles en nuestros procesos internos.
Bueno, vamos a pasar a los tipos de auditorías y esquemas de supervisión. Antes, pues nada más conocíamos lo que era la visita domiciliaria y el gabinete. Los que somos más aduaneros, pues decías el PAMA y la verificación de mercancía en transporte. Ahorita les voy a platicar. Visitas domiciliarias, pues tenemos dos tipos, las rápidas, que ya las pueden aplicar a una IMEX, rápido para ver si la mercancía está en el domicilio o la mandó a otro domicilio, o cuando no tienen ubicada la submaquila. Entonces, tienes dos esquemas de fiscalización y cada uno tiene su procedimiento muy específico. La rotación de personal de la autoridad aduanera, tanto a nivel estatal como local del propio SAT, genera desconocimiento y por consecuencia abuso hacia el contribuyente. Entonces, generalmente los departamentos de importación y exportación deben de estar siempre listos para saber cómo conducirse ante una auditoría. Conocer perfectamente todos los plazos que te maneja el 42, 46 de cada uno de los procedimientos administrativos. ¿Para qué? Para que no se cometa abusos y vaya a incurrir la empresa en una responsabilidad administrativa o inclusive penal por no atender correctamente. Entonces se los voy a manejar de manera muy rápida y ya en otra ocasión, si gustan, les platico cuáles son los vicios más recurrentes de las autoridades aduaneras en cada uno de esos procedimientos, porque lo que buscamos es un Estado de Derecho y eficiente del comercio exterior y que no por errores pues se nos vaya a estar sancionando y que desaliente la inversión extranjera y la generación de empleos, ¿no? De este sector. Pues la visita domiciliaria, como les platiqué, la fracción tercera, que es la profunda, que te pueden revisar todo, un periodo o varios ejercicios, la rápida, que se genera en un día y que van a buscar mercancía específica que alguien denunció o que sabemos que no tiene la legal estancia. El gabinete es una auditoría no tan intrusiva en la fracción segunda del 42 y lo que busca es revisar contabilidad. No estoy buscando embargar. Cuando vean que es una visita domiciliaria, es porque ya sabe la autoridad que algo anda mal y te quieren embargar algo en tu domicilio y hacer un pago. Entonces hay que identificar cada uno de los procedimientos aduaneros. Y la gente que esté en sus empresas tiene que estar súper lista para saber si me están haciendo carta de invitación y me pongo armadura o si me pongo pues la cachucha de simplificador. Entonces, muchos procedimientos de auditoría avanzan sin que el consejo directivo de la empresa esté enterado o sin que el contador o la gente de importaciones y exportaciones, que es la que conoce el tema, esté familiarizada con el procedimiento. Auditorías electrónicas que van a ser lo que más veamos el próximo año, porque es la fracción novena. Su duración son 3 meses. Los que conocemos el comercio exterior no es otra cosa más que un 152, pero por internet, básicamente, ¿no? Su procedimiento es muy ágil. Justo en la reforma fiscal, que dicen que no es reforma, pero sí viene muchas cosas que se modifican, te dice que se puede ampliar el plazo hasta 2 años, porque la intención de una auditoría electrónica es que no pase de 3 meses e inmediatamente te liquido. Cuando te abran una electrónica es como un 152. Tu probabilidad de desvirtuar es muy baja. ¿Por qué? Porque la auditoría o ya tiene que presentaste un permiso falso o ya tiene que le transmitiste una información incorrecta, y acuérdense que la multa de transmisión es muy alta y es por transmisión, no como los DGIs, que es por grupo global cuando te abren la auditoría. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las auditorías electrónicas y con quién tiene el buzón tributario de la empresa, porque luego les llega la notificación al que era el gerente de, no sé, de tráfico, o al que era el contado, auxiliar contable, y ya ese señor ni siquiera está en la empresa y nunca actualizaron el buzón, y esa auditoría se da por notificada y se da por concluida y la resolución provisional se hace definitiva y cuando menos esperan ya pueden tener un crédito fiscal millonario y ni se enteraron. El 152, pues muy recurrido, todos los aduaneros lo conocemos. Cuando existía la glosa documental, pues ahí les llegaba su escrito de hechos al importador y al agente aduanal por su representación en el despacho. Ahorita básicamente ya no se usa como procedimiento de auditoría, aunque sigue siendo eficiente y muy ágil. ¿Por qué? Porque la autoridad sigue validando permisos. Tengo casos en donde de verdad la empresa no puede creer que su contador se le hizo fácil cambiar una factura porque no cuadraban los datos del embarque y dijo, bueno, pues aquí la modifico
y para que cruce rápido el embarque porque ya me está presionando el de import-export, y entonces la autoridad aduanera ya tiene que esa factura es falsa, y entonces pues, te llega tu escrito, ¿no? O el escrito de hechos por derivado de toma de muestras de laboratorio. Hay que identificar todos los procedimientos. Y acuérdense, el principio de inmediatez, porque antes no estábamos acostumbrados a defendernos como particulares. Y formar un Estado de Derecho, un comercio justo y seguro, es que los particulares sepamos cuáles son nuestras obligaciones ante la autoridad y qué derechos tenemos para defendernos ante la autoridad. Eso es súper importante. La verificación de mercancías en transporte, que va a ser cada día más recurrente, aquí en la Ciudad de México es muy común, afuera de Pantaco, afuera del aeropuerto, o hacen perímetros en la entrada de la Ciudad de México, están verificando toda la mercancía que se importa. Me ha tocado ver casos de terror y me imagino que en el norte pasa lo mismo, en donde embargan porque resulta que no coincide el número de contenedor. Entonces yo por más que leo el 151 y reviso las causales de embargo, no la encuentro y no entiendo cómo la autoridad aduanera está motivando y fundamentando un embargo en ese tipo de barbaridades, ¿no? Entonces es bien importante que en cuanto a su empresa transportista les avise, oye, hay una volanta del SAT, que salga el Superman de importación y exportación y atienda esa verificación de mercancía en transporte para evitar un embargo, porque, ¿sabes qué? Pues no me presentó el pedimento porque el chofer lo perdió o yo qué sé, y entonces pues se lo llevan a revisión al recinto fiscal y entonces ahí te encargo el tiempo que te vas a llevar en desvirtuar ese embargo precautorio. Las verificaciones de origen hoy van a ser el pan de cada día. Hemos en algunos foros, en el Colegio de Contadores, en la Comisión, en AMA, en la Asociación de Mujeres Aduaneras, hemos discutido mucho hacia dónde va a ser la tendencia de verificaciones de origen, y la verdad es que va a ser muy fuerte este tema porque los gobiernos extranjeros les interesa mucho verificar que en México se cumpla con todas las reglas de origen que en el pasado no se cumplió. Les pongo un claro ejemplo. ¿Qué está pasando con fue un tema muy sonado, el de las televisiones en Baja California, que llegaban, no todas las empresas, aclaro, llegaba la televisión completa, así completa, porque les pedíamos en la aduana, tómale foto, y lo único que se hacía aquí en la industria manufacturera era incorporar el control, empacar y sellar. Y entonces con eso las exportabas como mexicanas, porque acuérdense que el pedimento en exportación no te da origen. Dice país vendedor y país receptor. Entonces asumían que es mexicana, y luego esas mismas televisiones que no pagaron IGI porque realmente eran de un país con el cual no tenemos tratado de libre comercio, entraban a México sin pagar el impuesto, e inclusive hubo paneles con Colombia y con varios países de América Latina en donde decían, me estás mandando esas televisiones como mexicanas cuando no cumplen. O con el sector más sensible y más común, y que hay muchísimas empresas manufactureras que tienen que empezar a cuidar todos sus controles de inventarios y sus insumos y sus proveedores, es, importo la tela precortada porque voy a hacer un pantalón. Ya viene precortada. ¿Qué hago en una empresa? Pues la coso, la lavo y la meto a las lavadoras con piedra Pómex y desbarato el pantalón para que valga $300, $500, ¿no? Entonces, ese proceso no da calificación de origen. Cambian el régimen, lo dejan en México como mexicano. Entonces, créanme, la autoridad está súper al pendiente de todos los procesos productivos de la industria manufacturera para decir si califica como originario o como no originario el bien. Ahora dicen, es que es más sencillo emitir el certificado de origen. Sí, es más sencillo, no se les olvide, lo vamos a empezar a firmar con Fiel. Y qué valiente el que se aviente una firma con Fiel de un certificado de origen que de antemano saben que no califica como originario, porque eso puede ser incluso un procedimiento penal. Y en el área de verificaciones de origen no tenemos gente inexperta. O sea, a diferencia de otras áreas que les puedo decir que sí adolecemos porque hubo una rotación fuerte de personal, en el área de origen, pues está Leonor Pérez. Entonces, pues no le engañas. O sea, conoce perfectamente la materia aduanera, tiene más de 25 años, no sé ni cuántos de experiencia. A mí me tocó trabajar con ella. La verdad es una persona que conoce la materia
y hay que estar bien atentos como industria manufacturera para cumplir con todos los procedimientos de origen, y no todo es malo, ¿no? Tenemos la oportunidad que hoy día nos está dando el TEMEC, porque el 80% de nuestra fabricación se sigue yendo para allá, de empezar a incorporar valor agregado, ¿no? De decir, todos los insumos que antes importaba, que no debemos decir sustitución de importaciones por temas de OMC, pero sí podemos tomar esas áreas de oportunidad como industrias maquiladoras para dar ese valor agregado, porque no me pueden decir que la gente, porque yo conozco personalmente casi el fuerte de la industria maquiladora de toda la franja fronteriza, porque estuve tanto en la aduana de Tijuana hasta la aduana de Matamoros en mis años de aduanera. Y siempre visitaba todas las empresas manufactureras de mi región para conocer cuáles eran verdaderas y cuáles eran falsas. De ahí conozco a Víctor muy bien. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a tomar las áreas de oportunidad. Hay talento impresionante en las industrias maquiladoras. Entonces ahí decir, a ver, antes yo importaba este insumo de la India, de China, de Japón, de donde sea. Mis desarrolladores y mis programadores no me pueden abrir una línea de producción para yo dar ese brinco arancelario y que este producto califique. Sí lo podemos hacer. Tenemos que reinventarnos como industria manufacturera y dejar de estar pegando estampitas las que lo hacen y empezar a ver todas las industrias de tecnología, todas las industrias que han dado ese valor agregado, porque dicen, México es competitivo por su mano de obra barata. En mi experiencia como autoridad y en mi experiencia como auditora externa, les digo que México es competitivo porque tiene capital humano súper valioso. Entonces, ese capital humano hay que reenfocarlo. ¿Para qué? Para que demos ese valor agregado ahora a las nuevas reglas de TEMEC. Ya me salí un poquito del tema, me voy a seguir con el tema de las cartas de invitación, porque si no se me va el tiempo. Carta de invitación es, les dicen un llamado a misa. El que quiera atenderla, qué bueno, y el que no quiera atenderla, pues también, ¿no? Acuérdense que dentro de los beneficios que les quitaron a las empresas certificadas fue que tú pudieras acudir de manera voluntaria a decir, ¿sabes qué? Me detecté un error y quiero corregirlo. Había una regla por ahí que les decía, si tú tienes una irregularidad, acércate y pide tu carta de invitación. No quiere decir que hoy no lo puedan hacer, lo pueden hacer, no está prohibido, ya no hay regla, pero es un procedimiento más amigable. Cuando te llega una carta de invitación, es decir, no eres la prioridad de la autoridad y dentro de tu empresa tú tienes que decidir si la atiendes o no la atiendes o te esperas al proceso de fiscalización, porque me ha tocado ver cartas ahora, pues no tan amigables, te dicen, corrige tu situación fiscal o te abrimos auditoría. Entonces ya lo amigable de la carta, pues ya no es tan amigable, ¿no? Luego, la supervisión de autorizaciones. Les comentaba al principio que pues son empresas realmente cautivas, o sea, no están yendo sobre la informalidad. Vamos a ver cómo se comporta más adelante. No viene dentro de la exposición de motivos de cómo van a recaudar más y de dónde vamos a cumplir ese 3% de incremento en el presupuesto. Entonces, sí, por lo menos en mi experiencia y de mis clientes, a los primeritos que les llegó carta de invitación para pagar su historial de socios comerciales fue a recintos fiscalizados y agentes aduanales. Me decían, oye, pero pues si acá lo anunciaron la semana pasada y ya me está llegando un requerimiento del área de certificación, porque es más fácil que tú, que dependes de una autorización del Estado, cumplas, a que cumpla el resto que tiene un poquito más de margen de defensa, ¿no? Entonces es bien importante que todas las figuras, los IMEX, recintos fiscalizados estratégicos, recintos fiscalizados tradicionales, las que operan en tránsito, cualquier empresa que tenga una autorización, de verdad no tiene derecho a cometer pecados. No tiene derecho a cometer pecados porque seguramente le va a caer la autoridad. Vigilancia profunda. ¿Qué son? La vigilancia profunda que ocupa y preocupa. Hoy en la propuesta de modificación de la ley del Código Fiscal viene, en el 33, era la obligación de la autoridad asesorar a los contribuyentes en sus dudas de cumplimiento fiscal. Es decir, yo soy un campesino y fíjate que tuve la buena suerte de empezar a exportar, abrí mi programa de fomento, pero me falta este tipo de asesoría. La autoridad, tanto fiscal como aduanera, tenía la obligación de ayudarlo gratuitamente a formar todos sus procesos y a su cumplimiento. Hoy en la reforma te dice, el 33, incorporan que ya no nada más es de buena fe te voy a ayudar,
Es casi, creo, te voy a decir que si tú incumples con las obligaciones, cuáles van a ser tus multas y tus infracciones. Es decir, la vigilancia profunda, no sé a quién le haya tocado que le hable amistosamente la local de su comunidad, ¿no? Desconcentrada de Nogales, la desconcentrada de Tijuana, y que llegas tú muy contento al SAT y de repente tienes a los 5 administraciones locales, el de AGAF, el de recaudación, el de AGASE, dices, ah, caray, que me robé, ¿no? Te asustas porque ves a 5 administradores desconcentrados. Pues esas son las visitas de vigilancia profunda. ¿Qué es lo que buscan? Oye, yo venía pagando IVA promedio 1,000 pesos al mes. De repente me fui a 2 pesos. Esa es vigilancia profunda, porque tienen un modelo de riesgo en donde están viendo tu comportamiento. Oye, esta empresa maquiladora, fíjate que pagaba tanto de nómina o de sueldos y salarios y de repente se fue para abajo. ¿Qué pasó? Y luego te van a mandar llamar. Oye, esta empresa maquiladora retornaba tanto y ya no está retornando. ¿Qué pasó? Véngase para acá. Entonces, sí es importante que conozcamos el antecedente, la necesidad del gobierno actual y que sepamos todos los instrumentos que hoy tiene la autoridad para fiscalizarnos e invitarnos a cumplir. Luego, aquí me pasé uno, se los voy a dar muy rápido y ahora sí entramos en materia, lo que es la metodología que a mí me gusta aplicar. No es general, porque todas las empresas son totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo una shelter, no es lo mismo una empresa de servicios, no es una... O sea, todas las empresas tienen su particularidad y la auditoría preventiva se tiene que adecuar a la necesidad y al proceso de la empresa. ¿Qué es lo que yo les propongo a todas las personas que nos escuchan en los departamentos de Import-Export? Que se hagan bien amigos del contador. Váyanse a tomar los viernes, acabando la plática, sean bien amigos, porque si ustedes, el Departamento de Comercio Exterior, no se comunica con el Departamento Contable, tienen el 99.9% de incurrir en una infracción, tanto aduanera como fiscal. La metodología que aplicamos de manera general, como les dije, no necesariamente tiene que ser así, es a qué se dedica la empresa, qué hace, ¿no? Si hace muebles, si empaca, si envasa tequila, o sea, depende de la actividad de la empresa, cómo vas a direccionar tu metodología de la auditoría preventiva. Los procesos comerciales, contables y de comercio exterior. Aquí voy a hacer un alto porque por lo menos yo ahorita traigo varios clientes que sus proveedores de hace 5 años salieron publicados en el anexo, en el listado del SAT del 69B. Entonces dice, oye, Yolanda, fíjate que yo contraté esta empresa para que viniera y me hiciera este esquema de remodelación de mis oficinas porque crecimos. Ah, muy bien. ¿Y qué tienes de ese proveedor? No, fíjate que pues ese era el compadre de un amigo que es buen arquitecto y sí me dio su factura, yo la metí a mi gasto y pues, a ver, pues dame los planos de remodelación. No, pues no los tengo. Oye, el contrato con tu proveedor de servicios, tampoco lo tengo. Oye, el pago de IMSS y de los albañiles y de la gente que te trabajó la obra, tampoco la tengo. Es que fue hace 5 años, Yolanda, fíjate que tú crees que me voy a acordar, hombre, remodelaron, levantaron la planta. Pues te informo que tu gasto va a ser no deducible. Si tú no tienes cómo acreditar que te hicieron esa obra, que te hicieron ese servicio, en servicios es más complicado, o que un asesor fiscal, así te la pongo más fácil. Oye, fíjate, Yolanda, que yo tuve una reestructura de fusión de empresas, lo que quieras y gustes, y contraté a X despacho que es local. Y resulta que me cobró tanto, me dio su factura y pues ya. Y ahorita viene la autoridad a quererme desconocer esa factura. A ver, dame el documento que te entregó tu asesor fiscal. ¿Cuánto tiempo estuvo ese asesor fiscal? ¿Trabajó desde sus oficinas o trabajó en las tuyas? ¿Cuánta gente le ayudó a ese asesor fiscal para hacerte el esquema de fusión? Oye, ese asesor fiscal te entregó los sueldos y salarios de las personas que trabajaron con él para darte la opinión. No, no me entregó nada de eso. Ah, pues te van a desconocer el gasto. Legal, está en ley. Constitucional, híjole, lo estamos discutiendo todavía en tribunales. Pero por eso dentro de mi metodología de auditoría preventiva, mi paso 2 es, primero conozco a qué se dedica la empresa y después conozco su proceso de selección de clientes y proveedores. Porque si no, nos van a dar un baile
en materia fiscal. Luego me voy a regímenes aduaneros. Debo de conocer qué regímenes aduaneros mezclo, ubico, porque las empresas manufactureras dicen, es que yo opero en el 108 y nada más me restringo a lo que me dice el 108. No es cierto. Las empresas maquiladoras pueden operar varios regímenes. Si yo entro a depósito fiscal, ya estoy utilizando 2 regímenes aduaneros. Si yo estoy utilizando un tránsito, ya estoy utilizando otro régimen aduanero. Si estoy importando en definitiva o transfiriendo con cambio de régimen, también usé otro régimen aduanero. Entonces, sí tengo que conocer los regímenes aduaneros en los que opero y las obligaciones que tengo en base a la operación de mi empresa. Tipos, orígenes y destino de las mercancías. ¿Por qué es importante dentro de mi metodología? Porque no es lo mismo una mercancía que tiene un aviso de exportación, que ya pasó, y es así, me tocaron todavía a mí, que eran los avisos de exportación de azúcar, los avisos de tomate, que por ejemplo, un agricultor le daba a diferentes agentes aduanales sus exportaciones y de repente el cupo ya estaba rebasado porque no lo controla el sistema y entonces ahí ya las empresas rebasaron el cupo. Estados Unidos nos metió un panel internacional y el agente aduanal está en su puesto de cancelación de patente, ¿no? El que excedió el cupo para empezar, ¿no? Entonces, sí es bien importante conocer el origen y destino de mi mercancía para yo poder hacer una auditoría preventiva eficiente. Y no se puede hacer una auditoría preventiva global. Si esa empresa tiene varios procesos productivos, hay que empezarlos a identificar y a mapear uno por uno, porque no puedo aplicar una regla general a procesos particulares. Aduanas por las que opero y los medios de transporte que utilizo. Me pasa seguido que siguen sin hacer las cartas aporte, electrónica, porque ya es un CFDI de traslado con los clientes. No hacen el CFDI de traslado y resulta que el medio de transporte se queda ahí atorado en la aduana o en el embargo de mercancías en transporte. ¿Por qué? Porque el transportista no transmitió su CFDI antes de iniciar la ruta, ¿no? Es bien importante todo, o sea, decir, este socio comercial me está cumpliendo con todos los extremos. ¿Su transportista está registrado en el IMSS, sí o no? Ay, fíjate que no está, me va a representar un riesgo, ahorita, mañana o pasado. Socios comerciales, lo que les decía en la parte de arriba, ya cuando entras dentro de un proceso aduanero, tratemos de cuidarlo y blindarlo lo más posible, que sea un agente aduanal que yo conozca, que sea seguro, no que esté conociendo pues así le decimos, coyote, que yo sepa que el que es la patente es el que me está hablando a mí o que son sus mandatarios, que el transportista con el que yo esté trabajando sea el que esté en el acta constitutiva, que no esté hablando con un quinto, tercero, que el día que yo esté en un problema, nadie me va a dar la cara para responder sobre mis operaciones, o que se me contaminó el embarque, porque muchas, o sea, de verdad que ahora que me piden que les ayude a certificar o a renovar sus certificaciones, a veces digo, híjole, se les fue esto a la autoridad. Esta empresa no pudo haberse certificado porque no cumplía con A, B, C, D y empiezo a armar todas las marañas y digo, pues qué bueno que se le fue a la empresa, pero te recomiendo que corrijas todo esto porque tu socio comercial no está cumpliendo con estas particularidades que si no te dan problema hoy, te lo pueden dar en 5 años si llegan a estar publicadas en el listado del SAT. Programa de fomento. No solamente industria maquiladora, que es el programa por excelencia, sino regla octava, un PROSEC, cualquier programa de fomento. Acuérdense que tenemos paneles que por ahí ya nos dieron en algunos la razón, internacionales, donde dicen que México con esos programas de fomento está dando subsidios a las empresas y nos quieren desconocer origen o nos quieren hacer temas antidumping. Entonces tenemos que conocer cuál es el alcance de mi aplicación de regla octava, por qué estoy aplicando este PROSEC, realmente todavía me sirve aplicar este PROSEC en este proceso productivo o puedo cambiar mi operación a un régimen de recinto fiscalizado estratégico. O sea, tenemos que conocer todas las ventajas que hoy tenemos de los instrumentos comerciales para beneficio de mi operación y minimizar costos, evidentemente, y riesgos. Programas de certificación, todos los que tengan programas de certificación, a cuidar todas y cada una de las obligaciones. Y las figuras autorizadas, que era lo que les comentaba, pues igual, ¿no? Recinto fiscalizado, todas las que tengan una autorización del SAT no pueden cometer pecados. Acuérdense, grábenlo, anótenlo y pónganlo ahí en un post-it en su computadora y tengo prohibido cometer pecados.
y si los cometo me tengo que corregir antes de que cualquier persona se entere. Es más, antes de que mi esposa, antes de que mi jefe se entere, yo tengo que subsanar esa irregularidad y no ocultarlo. Porque luego me pasa que me dice el de tráfico, es que no le quise decir a mi jefe porque es bien enojón. Mejor dile a tu jefe y dile, ¿sabes qué? Aquí la regamos, pero ya tengo la solución. Podemos corregir con esto, mira, hacemos esto y todo dentro del marco legal, porque de verdad que si nos esperamos, acuérdense que aquí todo se actualiza y se recarga. Les puse un ejemplo, no sé cómo vamos de tiempo. Si quieren lo dejamos para que podamos entrar a preguntas y respuestas. Un ejemplo de qué revisaría en una auditoría preventiva de una IMEX general de un proceso, ¿no? No te puedo decir que todas las IMEX las revisaría yo igual, pero yo siempre hago 3 bloques para revisar su cumplimiento. Hago las obligaciones previas al despacho, las que debe de cumplir durante el despacho y las que va a cumplir posterior al despacho. Les explico, no me voy a poner a leerlas, se las dejo a ustedes, pero previo al despacho, lo que les comenté, con todos sus clientes y proveedores contratos, señores, y que los contratos estén protocolizados por notario público, porque si no, no tienen fecha cierta y por la jurisprudencia que entró en vigor en enero de este año, te los va a desconocer la autoridad. Y si la autoridad te desconoce ese contrato, te puede desconocer la materialidad de la operación y te viene un crédito fiscal millonario. El tipo de IMEX, mi contrato IMEX tiene que estar certificado. Si soy un IMEX de albergue, si soy un IMEX de servicios, porque los de servicios son los que más ruido le causan a la autoridad. La coincidencia del contrato con la actividad declarada, con lo que tienes en el SAT, con lo que tienes en el IMSS y en el Infonavit. Tengo un cliente, bueno, no cliente, es amigo. Entonces le reviso el IMEX, dice una cosa, su objeto social dice otra. Como estado de alta ante el RFC es otra. Al Infonavit le paga, tiene a los empleados calificados con el riesgo, con otra actividad totalmente diferente a la que opera. Todo eso son factores de riesgo que brincan en un modelo. Adecuada selección de los clientes y proveedores, por lo que ya les platiqué del 69B. Integración del soporte operativo. Yo tengo que tener perfectamente documentada mi operación para no paralizarla, porque hoy tengo al mejor, a un gallo, al excelente operador de import-export. Pero resulta que ese operador de import-export, por razones ajenas a mí, se me va de la empresa y me puede paralizar mi operación. Tengo que tener documentada toda mi operación. No tengan miedo a compartir conocimientos, señores, nadie somos indispensables. A medida que nosotros compartamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia, podemos descargar y formar profesionales en la materia y tener un departamento más robusto. Porque me toca conocer gente que dice, ay no, si yo me tardé 10 años aprendiendo, ¿por qué le voy a venir a enseñar a este? Porque tengo la camiseta puesta en mi empresa y porque sé que yo puedo formar nuevos profesionistas. Como dijo Víctor, yo empecé de verificador de mercancías en la aduana de Nogales hace, ni les voy a decir cuántos años porque me sacan cuentas, pero yo me enfrentaba a que los vistas y a los verificadores no me querían enseñar porque no querían compartir su conocimiento. Me decían que esa muchacha aprenda sola. En el camino me encontré gente muy buena que compartió su conocimiento conmigo. Yo los invito a que compartan su conocimiento y lo documenten, porque ese es el legado que van a dejar a su empresa. Imagínense que el que está entrando a esa empresa es su hijo, su sobrino, su primo, y que la vida se la hacen más sencilla porque tiene la camiseta puesta y dejó los documentos soportados. Coincidencia con los domicilios, de verdad, es una batalla constante con los domicilios. No coincide el domicilio que tienes en el programa IMEX, que ahora Juan Díaz Mazariego, no voy a entrar en disputa ahí sobre su postura, pero yo creo que debidamente está verificando que los domicilios que le declaras en el programa IMEX sean los mismos que tengas declarados en el SAT. No puede ser de manera distinta. Pero luego en el IMSS tienes un domicilio, lo mismo que pasa con el objeto social de la empresa, o no tienes correctamente declarados los domicilios de la submaquila, o la submaquila no la tienes tan documentada que se te perdió y se te perdió con todo y mercancía. Las reglas de origen que ya les comenté y los instrumentos es instrucción de transferencia. La instrucción de transferencia previo al despacho es súper importante porque ahí hace la diferencia si es una maquila pura o no. Es decir, la mercancía no es mía, es del extranjero, yo la importé temporalmente, la cosí
y el extranjero me está diciendo que yo se la transfiera a tal empresa. Yo tengo que tener esa instrucción de transferencia para evitar que la autoridad vaya a considerar que esa mercancía era mía, que puede ser una enajenación, porque a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Aviéntasela con un vecino y resulta que tú ya te deshiciste de ella, pero nunca fue tuya. Y si fue el caso, entonces tuviste que haber retenido porque el extranjero no tenía domicilio permanente en México. Entonces, todo eso lo tienes que tener bien claro en tus procesos previo a despacho. Luego, durante el despacho, se las voy a decir rápida, ustedes saben más que yo tiene más de 15 años que no estoy operando en una aduana, en una plataforma, que sí lo extraño a veces, pero pues conozco a mi agente aduanal, selecciono mi empresa de alijadores, porque pues siempre hay 3 por regla en la aduana y sabemos cuál es la que es más eficiente, la que me va a responder en caso de que me dañe la mercancía. En el despacho siempre tengo que tener claras las horas pico, cambiarme la mentalidad de que como el cliente siempre me manda a esta hora la información, siempre cruzo en las horas de mayor conflicto en la aduana. Tienes que optimizar el comercio exterior y aprender a utilizar la tecnología a tu favor. Algo de lo que yo siempre les recomiendo a los agentes aduanales y sus representantes es no me firmen actas por buena onda con el verificador de mercancías posteriores a despacho por principio de inmediatez, ¿no? Oye, fírmame. Oye, pero es que el reconocimiento ya tiene 4 días ahí atorado porque la aduana se le ocurrió mandar la investigación. Tú fírmame las actas parciales el mismo día que te levanto el acta. No, tenemos que empezar a trabajar sobre un Estado de Derecho. Por eso se cambió el 152 y por eso hay jurisprudencia de principio de inmediatez. ¿Para qué? Para que las autoridades hagan correctamente su trabajo y no dejen en estado de indefensión a las empresas, ¿no? Entonces, hay que conocer las horas pico de mi aduana, hay que conocer que el tramitador o el despachador no está obligado a firmar un acta que no diga la circunstancia real de los hechos, de decir, no, yo nunca te pedí que ese embarque se quedara para el día siguiente. Porque luego en juicio me encuentro eso, que el tramitador firmó que el despacho de la mercancía se quedara un día más y resulta que la mercancía se echó a perder porque era perecedero. Y entonces, ¿quién corre con el daño, el perjuicio y todo de esa mercancía? Pues el cliente. Entonces, sí es bien importante que preparemos a nuestras personas que nos representan ante la aduana para que mi despacho sea lo más transparente posible. Que no mezcle mercancías, ¿no? O sea, yo sé que el tema de la dinámica comercial es muy fuerte en frontera, pero si yo ya sé que este tipo de mercancías, aunque por ejemplo es industria maquiladora y no trae fracción arancelaria, ya hay criterios de identificación cuando hacen ustedes sus cierres de consolidados de que esa mercancía es de riesgo y le va a caer rojo. Entonces, no mezclen la mercancía, hagan inteligencia aduanera para que sus despachos sean más eficientes. Y finalmente, la parte de que la auditoría preventiva de una IMEX posterior al despacho. ¿Cómo tengo integrada mi contabilidad? ¿No? Integro los pedimentos. Acuérdense que los pedimentos físicos ya no existen. O sea, ya es un archivito que aunque no nos guste y no le entendamos cómo se lee, es conforme al 6 de la ley aduanera, debe de nacer electrónico y debe de conservarse de manera electrónica. Como la determinación del valor agregado en IMEX en particular de mi operación, porque luego a la autoridad y a economía les encanta decir que somos el principal productor de refrigeradores, de televisiones, cuando en realidad el valor agregado que nosotros le estamos dando a ese proceso productivo es solamente el IVA de los insumos dentro del proceso. Hay que tenerlo bien ubicado para el tema de devoluciones de IVA porque ya no hay beneficios de tiempos y te vas a la cola como cualquier ciudadano. Y hay una bolsa finita de esas devoluciones de IVA, ¿no? Entonces es bien importante que las tengan súper documentadas desde el inicio de su operación. La glosa electrónica de las operaciones, esa tiene que ser de rigor mensualmente. No hay manera de que no tengas tú tu glosa documental y electrónica al mes. Me llega mi matriz de cumplimiento y yo empiezo a revisar que todos los identificadores y todo lo que me pueda poner en riesgo haya coincidencia. Y si no, inmediatamente a corregir. El sistema de análisis de riesgo, pues evidentemente con toda mi operación. La parte de pedimentos complementarios que hacen cuando traes incrementables, regalías o cualquier cosa que vaya a incrementar el valor, si mi importación la voy a hacer definitiva, es súper importante. Registros de inventarios de insumos, activos fijos, desperdicios y mermas. Acuérdense que la parte de desperdicios es un tema que la autoridad está supervisando de manera recurrente. Se los platiqué en un principio. Para ustedes una charola o un molde que costó mucho dinero,
puede ser infuncional, no sirve, y para ustedes lo van a considerar merma o desperdicio, y no lo registra ni siquiera en el control de inventarios. Entonces la autoridad ve que eso ya se venció y es casi gritarle a la autoridad aduanera, ven a revisar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo correctamente el tratamiento de mermas y desperdicios. Acuérdense que el propio decreto te dice que es lo que es derivado del proceso productivo. Entonces tiene otro tipo de tratamientos. La maquinaria y equipo que se daña, las piezas, tienen un tratamiento específico, porque aparte lo declaran en su declaración anual en el apartado de activos fijos. Todo eso son cosas que se tienen que cuidar posteriores al despacho. La facturación de mi empresa, el reporte anual y mis reportes con INEGI. Todo eso tiene que tener una coincidencia, y esto así de manera general. No me voy a meter a los errores comunes que detectamos en el registro de los anexos, tanto el 24 como el 31, pero ustedes saben que tienen importancia suprema en el manejo de una IMEX, porque si no te pueden declarar que esa mercancía no fue retornada y te lo tipifican como delito de contrabando. Aquí no importa monto, es mercancía que ingresó al país sin pagar impuestos de comercio exterior, y máxime si traes un crédito fiscal de IVA, y entonces no logras cómo registrar y cuadrar en tus retornos y tu control de inventario, y te la van a considerar contrabando. Entonces sí es bien importante que mensualmente tengan un equipo que esté revisando las coincidencias de lo que importé contra lo que exporté, contra lo que me fue inservible, contra lo que consideré desperdicio, contra lo que cambié de régimen, porque ahí es donde fallan principalmente las empresas. No es que el sistema que contraté sirva o no sirva, que es el mejor, que no es el mejor, es quién administra y la calidad de la información que yo ingreso en ese expediente. Y pues ya nada más para finalizar, aquí les dejo como que una base general de las leyes que tienes que conocer y revisar para hacer una auditoría preventiva dentro de tu empresa, ¿no? Porque muchos dicen, ay, es que los de import-export, pues nada más se dedican a cruzar el camión. No es cierto. En la diapositiva anterior pueden ver toda la información que tienen que cuadrar la gente de import-export para evitarle una contingencia fiscal a la autoridad aduanera. Tenemos los boletines, las jurisprudencias, los criterios no vinculativos y las notas informativas que hoy se publican en la página del SAT. Recomendaciones ya para cerrar. La verdad es mucho de lo que ya les comenté en la parte del tema de auditorías, es conocer los procesos de auditorías, los tiempos que tiene la autoridad, las formalidades que tiene la autoridad para identificarse. El proceso de selección de clientes hoy tiene que ser, no porque antes la certificación me dijera que le diera su constancia de cumplimiento, yo creo que ese cliente es confiable. Por ejemplo, tengo clientes grandes que tenían la constancia de cumplimiento mensual de sus proveedores, pero resulta que no tenían un domicilio fiscal. O sea, sí tenían uno de esos virtuales, pero no tenían cómo acreditar que pagaban la renta mensual. Sus correos eran Gmail, eran cualquier extensión que no es institucional. Hay que tener una adecuada selección de tus clientes y proveedores. Si quieres tener segura tu operación, inviértele un poquito más. Lo barato sale caro, ¿no? Yo entiendo que la parte de finanzas, y siempre les dicen a reducir costos, pero acuérdense que a medida que tú reduzcas costos, sacrificando calidad y control, en esa proporción incrementas tu probabilidad de un riesgo administrativo y penal. Conocer los socios comerciales, realizar todos los pagos directamente de las cuentas de las empresas, nada que utilice una cuenta de terceros o lo pagó fulanito y yo se lo pasé y se lo traspasé, porque ahorita están muy listos con el tema del lavado de dinero. Revisar de manera regular la emisión de los FDIs, principalmente en operaciones de comercio exterior que ya vas a hacer definitivas. Cuando las mercancías están en el anexo 27, eso lo está revisando mucho la autoridad, ¿no? Dices, yo importé este químico, pero es para la industria agroalimentaria. Perfecto, el agente aduanal, con la confianza de lo que le dijo su cliente, pone que es para la industria agroalimentaria, y después la IMEX resulta que lo vende. Y no lo vende a una empresa que tenga perfil agroalimentario, sino que es para fabricar, no sé, pesticidas, otra cosa que no, o algún químico que no va para esa industria. Entonces esa mercancía debió haber pagado IVA, y entonces ahí en la cadenita ya van todos los responsables. Hay que estar revisando
y viendo con sus clientes, agentes aduanales y maquiladoras que si lo que declaré en el pedimento estaba exento, tanto de IVA como de IEPS, se confirma con la factura de enajenación, si es que se queda en territorio nacional. Si lo exportas, pues no tiene mayor relevancia, ¿no? Realizar cuando menos trimestralmente auditorías preventivas, hacerse presente con la autoridad aduanera de su localidad, que los conozcan, que son una empresa seria, a medida de lo posible participar en foros, en cámaras, que estén presentes y que estén actualizados de las novedades y de las nuevas tendencias de fiscalización, criterios normativos, jurisprudenciales. Revisar el cumplimiento y requisitos de padrón de importadores y sectoriales. Acuérdense que, como les comenté, ya no es un tema exclusivo de importadores. Ahora el 59 obliga también a los exportadores. Revisar constantemente las causales de cancelación o suspensión temporal de sellos digitales, porque si no pueden paralizar mi empresa, lo mismo que pasaba con el padrón. O sea, yo lo que veo es que con los sellos digitales quisieron hacer un símil de el padrón de importadores, porque todos los que son importadores son los operadores más cumplidos, pagan impuestos en anticipado, y entonces lo mismo quisieron hacer con los sellos digitales. Hay que estar bien listos, no cualquier persona puede tener la clave de mis sellos digitales y yo revisar todo lo que me puede incurrir en una responsabilidad. Congruencia del valor de tus operaciones y las declaraciones anuales y mensuales. Ahí les falla muchísimo en el tema de valor agregado. Piden luego devoluciones por un valor que no están declarando correctamente en sus mensuales definitivas de IVA, ¿no? Entonces, toda esa parte, por eso les dije, los de comercio exterior y contabilidad y finanzas tienen que estar en permanente comunicación para evitar una contingencia. Si tu empresa va a hacer un nuevo esquema de operación, vas a meter una nueva línea de producción, avísale a la autoridad. Si el esquema de operación es una fusión, cualquier cosa que pueda ser un esquema reportable de los del título sexto que se modificó el Código Fiscal de la Federación, pongan ojo, porque si el asesor es interno de la empresa está obligada a reportarlo para que no sea un esquema agresivo de evasión. Y conocer pues toda su operación y platicarlo al interior de la empresa, fortalecer manuales y que el consejo de administración de las empresas esté al tanto de la toma de decisiones importantes y que conozca que la operación de comercio exterior es fundamental para mantener el equilibrio de su empresa en materia fiscal y aduanera. Con esto, básicamente, pues yo les agradezco a todos la atención. Si alguno tiene alguna duda, pues con toda confianza. Víctor y por ahí, no sé si Tania, tengan alguna pregunta, alguna duda sobre lo que les platiqué desde mi experiencia en estos últimos años. Muchísimas gracias, Yola. Es correcto y muy amplia la presentación y sobre todo las recomendaciones que nos hacen, que nos haces para que todas las empresas conozcan el enfoque y la perspectiva que deben adoptar para una correcta auditoría. Y desde tu experiencia como autoridad, que muchas veces en los foros y en las mesas de diálogo hacía la recomendación, ¿no? De realiza tus revisiones, realicen las auditorías preventivas periódicamente. Justamente ahora, desde el lado de consultor, nos damos cuenta que continúa el potencial en aprovechar esta opción de revisiones por parte de las empresas, ¿no? ¿Cómo es que una empresa, desde tu perspectiva, podría establecer un proceso de prevención continuo y que la inversión, que vean justamente, no lo vean como un gasto, sino que esta inversión sea relacionada frente al riesgo que están previniendo, ¿no? Frente al riesgo potencial que están sujetos en caso de no llevarlo este proceso de revisiones preventivas. Mira, ya es una tendencia mundial. Muchas de las empresas manufactureras son partes relacionadas con empresas extranjeras que cotizan en bolsa, otras no. Todos tenemos que ir caminando hacia el esquema de compliance y entender que es una inversión. Les platicaba hace ratito, no lo vean como un gasto y acuérdense que lo barato sale caro. Si yo quiero reducir mis costos, ahorcando a mis proveedores, ahorcando salarios o ahorcando inversión en cámaras, infraestructura, en la proporción que yo reduzco ese costo, incremento mis riesgos. Las empresas tenemos que entender, y yo se los digo a mis clientes, es que estamos ante una nueva era de cumplimiento. Estamos tratando de reinventarnos y ser empresas socialmente responsables, donde mis trabajadores estén conmigo por lealtad, donde mis trabajadores estén contentos con mis procesos, mejorar procesos.
la parte de incorporar compliance cuesta, sí. Así como cuando tú empiezas a hacer OEA, te cuesta. No es lo mismo una tarifa de un agente aduanal que es OEA, que le costó mucho dinero. No solo lo que pagó del trámite para hacer OEA, es el dinero de cambiar todos sus procesos, sus modelos de negocio, su certificación de contratación de clientes, proveedores. Eso es una inversión que a la larga te va a reducir costos. A la medida que tú metas tecnología en tu empresa, te va a reducir costos. Entonces, las auditorías preventivas hoy día son más sencillas con el tema del data stage. Ya todo está en sistema. Con cruces muy rápidos de, a ver, dame toda tu balanza de comercio exterior de los últimos 18 meses, que es lo que te marca el decreto, contra lo que dejaste en México, contra lo que exportaste. De verdad, usemos la tecnología a nuestro favor, no lo veamos como un costo, veámoslo como una inversión. Y sí, les reitero, es importante que luego las auditorías preventivas las haga un externo, porque me ha pasado a mí que, por ejemplo, yo hablo con la gente de Impo y la gente de Expo, y a veces nos da ceguera de taller y dices, no, es que todo está bien. Y oye, ¿cómo llevas esto? Ah, es que lo llevo así, así, así. Ah, está súper, entonces ya la libramos. Oye, ¿y esto cómo lo haces? No, fíjate que yo llevo la contabilidad y luego lo registro y lo paso, y entonces tú te quedas con esa idea que todo está bien. Cuando tú empiezas a pedir los soportes de lo que te dicen que hacen, muchas veces por el día a día, no porque no lo quieran hacer o porque no sean competentes, los consume y no se dan cuenta de que hay errores operacionales. O, por ejemplo, cuando hay varias plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso de una empresa que importa agroquímicos en donde en una aduana el agente aduanal de corresponsalía le pone una fracción arancelaria sujeta a IEP por el pesticida, y en otra aduana otra fracción totalmente diferente que no paga el IEPS. Y entonces dices, ahí no estás haciendo un tema de compliance y luego no estás cumpliendo con un psicoplafés. Y tienes idea de lo que vale esa mercancía cuando la autoridad aduanera te lo detecte, porque no vas a tener cómo cumplir al momento del despacho el permiso, porque tú tenías el permiso para esta, porque el agente aduanal de acá te dijo, oye, yo no te hago la operación si no cumplo con esto. El de acá se le fue porque le dijeron o le dieron otra ficha técnica. Entonces, sí creo que el cumplimiento es la base para el desarrollo de las empresas, para minimizar costos y agilizar procesos. Es correcto, Yola. Y lo que mencionas, el apoyarnos de las nuevas tecnologías, sabemos que todos los tableros de análisis de riesgo, dentro de los factores que analizan la información, justamente se basan en datos que comparte la autoridad incluso con otros países, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones mencionas a las empresas que deban conocer para entender que la información que mantiene la autoridad está basada en distintos factores o distintos enfoques que en muchas ocasiones creemos que no los hay, ¿no? Y que podemos también formar parte de esas herramientas tecnológicas que jueguen a nuestro favor. Exacto, mira, la autoridad no tiene nada si no es por nosotros. Cada día que el CIRA, que el COBE, toda esa modernización y digitalización se ha hecho para simplificarle el trabajo de análisis de riesgo a la autoridad. Para ahí platicábamos hace rato que nos tocó trabajar lo que era el Morse, lo que era el SAORS. Son modelos de riesgo en donde intercambias información. Por ejemplo, hay un sistema que es público, porque lo han anunciado en la iniciativa Mérida, en los convenios bilaterales con Estados Unidos, en donde Estados Unidos sabe cada mes lo que los exportadores mexicanos declararon a la exportación y revisan su base de datos. Ya ahorita hay una iniciativa en donde se pueda compartir los CFDIs, porque ya en las definitivas ya es obligación el complemento de CFDI de exportación. Ya, o sea, antes en el proceso de auditoría, las áreas de inteligencia del SAT mandaban a validar facturas o proveedores. Hoy ya lo hacen de manera sistemática. Agarran el padrón de importadores y dicen, a ver, todos estos traen estos volúmenes, todas estas mercancías, figúrate que dicen que
Japón es un alto productor de frijol y la autoridad revisa que, pues, que Japón importa todo el frijol porque no tiene capacidad ni espacio para cosechar frijol, y resulta que nosotros lo estamos importando con un tratado de libre comercio. No sé si me explico, o sea, es un ejemplo vago Sí. X. La autoridad está revisando todas esas discrepancias, dice, y está validando con los proveedores. Cada día hay más acuerdos de intercambio de información con terceros países. Ahora con el TIPA, pues ya es un tratado muy amplio en donde tenemos información que se intercambia de manera aduanera con países de Asia. Te van a decir, esta mercancía no salió de mi país, porque antes decían, pues no salió de China, la saco por Hong Kong, la saco por la India, la saco por otro puerto. Esas autoridades, entre más tratados tengamos, más información tiene la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Es tener súper documentados nuestros procesos. Lo que platicábamos, el anexo 24 no es un sistema de control de registro y un anexo más en la resolución de las reglas generales de comercio exterior. Es un anexo que debe de servir de control de insumos para certificación de origen, para procedencia, para descargas. Es decir, si yo como empresa mexicana voy a emitir un certificado de origen, tengo que tener certeza que ese insumo, que esa parte que yo voy a incorporar a mi proceso productivo, sí viene de ese país. Porque si tú crees que la autoridad no lo va a verificar, sí lo va a verificar. Inclusive en las verificaciones de origen que vienen ahora descritas tanto en el TIPAT como en el TEMEC, ya no solo te dicen de mercancías, te dicen de las partes que van a incorporarse a una mercancía. Es decir, ya te van a hacer hasta una verificación de origen para revisar si, por ejemplo, el motor de un vehículo, todas las partes esenciales cumplieron con esa trazabilidad de origen. Ya somos un mundo globalizado, la información se intercambia en tiempo real. Por ejemplo, con Colombia, con varios países de América Latina, hay convenios de hasta por correo, autoridad aduanera. Oye, fíjate que este exportador de Colombia me causa ruido porque está metiendo X mercancía por Veracruz. La autoridad aduanera te dice, ¿sabes qué? Este exportador en Colombia no existe. E inmediatamente la autoridad aduanera hace sus procesos formales porque ya tiene la confirmación de manera informal, ¿no? Entonces, sí es bien importante que las empresas empiecen a adoptar esa cultura del cumplimiento porque son las que van a llevar la delantera en temas de competitividad. Así es, Yola. Y bueno, creo que para cerrar, no, es muy puntual la frase que mencionas en tu presentación, que la mejor manera de evitar contingencia justamente es la prevención. Por nuestra parte, no nos queda más que agradecerte. Con mucho gusto, los participantes, si tienen alguna duda o alguna pregunta, se la transmitimos a Yolanda para que nos pueda ayudar a resolverla. Y Yola, te agradecemos nuevamente el que hoy nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia, y esperamos poder tener la oportunidad de tener otra presentación para profundizar en alguno de estos temas, como son las IMEX o justamente los tableros de análisis de riesgo, y nos llevamos mucha tarea. Agradecemos a Yolanda nuevamente, a los participantes, a COMCE Nacional, a COMCE Sonora, que nos acompañaron el día de hoy, y les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.